Buenas tardes, mi nombre es Fernando Muñoz y mi equipo está conformado por Jonathan Smith y Armen Ogoya. Nuestro tema va a ser el Mataviejitas. En nuestro índice tenemos los temas que vamos a tocar a continuación en nuestra presentación: el objetivo y el alcance del estudio. Por segunda, fuentes y recolección de información, clasificación legal y requisitos procesales, análisis de evidencia y de las pruebas, argumentos de las partes, interpretación y conclusión, aspectos polémicos y recomendaciones para análisis críticos, datos claves y bibliografía. Objetivo y alcance del estudio: evaluar si la investigación, el proceso penal y la sentencia contra Juan Barraza, conocido como la Mataviejitas, se ajustaron a estándares procesales y probatorios adecuados. Analizar la solidez de la imputación frente a las críticas y controversias. Preguntas de la investigación: ¿qué pruebas científicas y materiales vinculaban a Barraza con las muertes? ¿La investigación tuvo sesgos o errores que pudieron afectar los resultados? ¿La sentencia y la pena son coherentes con el marco legal mexicano? Derecho penal: homicidio agravado, robo con violencia, investigación criminal forense, procedimiento penal ante tribunales de Ciudad de México. Fuentes y recolección de información. Fuentes primas: buscar originar reproducciones, sentencias, actas del juicio Tribunal de la Ciudad de México en el 2008, informes forenses y periciales, autopsias, toxicología, huellas y dactiloscopías, declaración y transcripciones de audiencias si están accesibles. Fuentes secundarias valiosas: prensa contemporánea y cobertura médica para cronología, estudios académicos y tesis sobre el caso, documentales y entrevistas recientes, técnicas para recolectar fichas IRAC por cada víctima juzgada, aplicación y conclusión sobre el problema jurídico, línea temporal, mapa de hechos entre 1998 y 2006, que son las fechas de los homicidios. Okay. Ahora vamos a continuar con la clasificación legal y requisitos procesales. Vamos a ver el tipo de conflicto legal que aquí se presenta. En el derecho penal se establece que múltiples homicidios, o sea, asesinatos contra mujeres de la tercera edad, que era el tipo de víctimas que esta asesina serial acechaba y terminaba con sus vidas. Robos, violaciones de domicilio, porque también le robaban sus pertenencias, sobre todo si son valiosas. Y procedimiento penal ordinario ante autoridades del entonces, ya que esto fue hace aproximadamente 15 años, no es cierto, 20, entre 15 y 20, del entonces Distrito Federal, como se le conocía, ahora ya más reconocido como la Ciudad de México. Los requisitos procesales a verificar: jurisdicción competente, la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que hicieron la parte de la investigación y el juicio. El tipo de procedimiento fue procedimiento penal por delitos graves, ya que se tipificaron los homicidios calificados y agravados. Verificarse se siguieron todas las garantías procesales, que son la defensa, pruebas y sobre todo la cadena de custodia, que ayuda a imputar a este tipo de criminales. Límites legales de la pena: ya que hubo una sentencia denunciada de 759 años denotando la gran cantidad de víctimas y haciendo un concurso de delitos en el que están sumando los años, esto es algo más que nada mediático. Esto es algo para causar impacto ante el público, porque en México existe un tope legal, una condena máxima efectiva que puede cumplirse, y el tope es normalmente 60 años. Entonces, se puede ver que aunque la sentencia anunciada es aproximadamente 12, 13 veces mayor al tope legal, pues claro está
que Juana Barraza, por ser una persona ya llegando a la tercera edad, muy probablemente nunca vive en libertad y siempre permanezca tras las rejas. Entonces se tiene que revisar cómo se aplicó eso en la ejecución de pena. Siguiente, por favor. Análisis de la evidencia y de las pruebas. Los hechos y el modus operandi. Entonces, como comentaba, las mujeres de 60 años o más, muchas horas en su casa, se volvían un blanco fácil para la asesina serial Juana Barraza, también conocida como la Mataviejitas. El modo era estrangulamiento o asfixia, a veces robo posterior. Este modo de estrangulamiento y asfixia influyó en la percepción pública, mediática, que hubo en este caso, y también en las líneas de investigación de las autoridades, ya que por el modo de estrangulamiento o asfixia, muchas veces incluso con sus propias manos, ahorcarlas y matarlas, se pensó que en lugar de ser una mujer mayor como lo fue en ese momento Juana Barraza, se pensó que era un hombre robusto o incluso un hombre trans, un hombre que había cambiado de género y que se identificaba como mujer. Entonces Barraza usaba disfraces, una identificación de trabajadora social para ganar confianza. En al menos un caso usó un estetoscopio para estrangular. Como comentaba, no solo usaba los medios, también algunas herramientas, lo que agrava este tipo de homicidio. Pruebas forenses y materiales inútiles. La dactiloscopía, la ciencia que estudia las huellas, en la que las autoridades afirmaron que las huellas vinculaban a Barraza en al menos 10 asesinatos. Eso es una evidencia forense física que apoya mucho la tesis de que Juana estaba siendo totalmente consciente y hay evidencia física de que asesinó a estas personas. Las confesiones y declaraciones, Barraza no admitió a todos los asesinatos y de hecho se le imputan más, pero eso lo vamos a ver luego. Más de los que hay evidencia forense física. Barraza admitió formalmente uno de los asesinatos, el de Alfaro, y según reportes confesó en parte otros, pero no hubo responsabilidad por el resto. Se tiene que analizar la veracidad, voluntariedad y congruencia con lo que ya comentaba, la evidencia física, que realmente es la manera formal de vincular a un sujeto activo, el criminal, con el sujeto pasivo, que es la víctima del crimen. Testigos oculares. En el arresto, un testigo la vio salir de la escena. Estaba en flagrancia, intentando huir. Revisar declaraciones del testigo, como la coherencia y la identificación. Entonces vamos a hacer una manera crítica de evaluar la prueba. ¿Acaso se preservó correctamente la cadena de custodia de las pruebas? Es importante saber que fueron resguardadas de una manera en la que se evitó la contaminación. Porque ya que si son contaminadas por los miembros del equipo forense, pues puede que no sean admisibles en la corte. Las periciales, como la dactiloscopía, el ADN, fueron reproducibles y con técnica adecuada, y también si hubo presiones mediáticas, sucesos policiales que pudieron dirigir la investigación. Lo que comentaba hace rato, este caso fue demasiado mediático. Yo lo recuerdo cuando tenía aproximadamente 8 o 10 años. Todo esto estaba son y suene en Televisa, con Loret de Mola o con López Dóriga. Este caso fue muy mediático y hasta podría decir que tuvo elementos de montaje, como el caso de Paulette. Por ejemplo, sí, ahora vamos a hablar de los argumentos de las partes. La fiscalía encontraron huellas vinculantes con varias escenas, incongruencia entre las pruebas, el arresto en flagrancia, como comenté, confesión respecto a algunos de los hechos. Se solicitó condena y obtuvo 16 homicidios y agravantes, pero se le atribuyeron más. Por ejemplo, aquí. La defensa.
Los abogados de Barraza negaron la autoría de la mayoría de los homicidios. Se podría argumentar problemas con identificación, dudas o sobre la veracidad de algunos periciales o irregularidades en la obtención de confesiones. En entrevistas posteriores incluso ha declarado que los verdaderos asesinos están en la calle. Se entiende que podrían decir eso la defensa de él. Crítica académica social. Señalan el sensacionalismo mediático. Esto que les comentaba, que hace aproximadamente 20 años las redes sociales, los medios por internet, YouTube apenas iba saliendo, no tenían este peso que tenía la tele, la multimedia tradicional en esa época. Realmente dirigían la opinión pública de toda una nación. Bueno, no hay, disculpen el problema técnico. ¿Hay un control de esta televisión? No, parece como que un teléfono se quiere conectar. Sí. No hay que aceptarlo. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Esto también. Como que hay un control, pero. ¿Esto no toca? No. Ahí ya Voy a cortar esa parte. No te preocupes. Ok. Interpretación y conclusiones. Aquí vamos a hablar de cómo interpretar cómo se conectaban las pruebas y la ley. Ejemplo con Irak. Irak es un método que se usa para poder interpretar lo que los testigos hacen. Es para un homicidio puntual, entonces su modificación conlleva eso. Los hechos. La víctima X estrangulada en su casa, huella sobre objeto Y, Barraza vinculada por huella y arrestada saliendo de la escena. Esto fue cuando el momento de su detención. Esto había pasado ya después de demasiados homicidios que había existido en la ciudad. El problema jurídico eso fue prueba suficiente para acreditar responsabilidad penal más allá de duda razonable. Recuerden que para poder acreditar un cargo y hacerlo veraz, se tiene que probar más allá de la duda razonable. Eso es en todos los casos. La regla que se usó fue el estándar probatorio penal, es más allá de duda razonable. Requisitos de cadena de custodia y peritaje, sobre todo peritaje. La aplicación fue evaluar si la huella y testimonio son concluyentes y libres de contaminación, analizar si la defensa planteó duda razonable. El problema es que este caso sucedió en 2005. Había un poco de incapacitación o había un poco de falta de recursos para poder llevar a cabo el caso como se debería haber hecho. En conclusión, pues en esto fue argumentar si la condena por este hecho estaba o no suficientemente probada. Barraza, pues posiblemente ya se le imputó el cargo y todo esto, se hizo su condena actualmente, pero también pudo haber sido que el proceso no fue tal vez el correcto. Y eso puede dar hincapié a otros procesos que tal vez la persona ni siquiera es culpable. Conclusiones posibles, según la evidencia recopilada, es la conclusión A. Si las periciales son sólidas, hay evidencia técnica, que es dactiloscopía, que es con el ojo, congruencia con el modus operandi, el testigo, y que sustenta condena por varias muertes. La pena impuesta fue muy alta en su cifra nominal, que son 759 años, pero fue limitada por el marco legal, que fue el máximo efectivo de 60. La conclusión B es si emergen irregularidades. Quedan dudas sobre metodología investigativa y atribución de todos los casos. Además, el caso muestra problemas institucionales, como se ha comentado, sensacionalismo y errores de periferización, como ha comentado mi compañero Armin, que deben analizarse para mejoras forenses y de procedimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay que dar que mi compañero no mencionó Televisa, y sí fue un caso polémico que causó furor en las personas en toda la nación. Y eso fue como que un uso exclusivo de la televisora para poder usarlo como una posible cortina de humo en ese entonces. Los aspectos polémicos y recomendaciones para el análisis crítico. Diferencia entre víctimas conectadas y casos sin esclarecer. No asumir que todos los homicidios del periodo fueron cometidos por la misma persona sin evidencia individual. Hubo personas de tercera que fueron asesinadas y lo primero que la persona del objetivo común era que fuera mataviejitas o fue la persona que estaba matando a esas personas. O sea, era rápido. Incluso las autoridades daban acreditación rápida hacia esto. El sesgo mediático institucional estudió cómo la prensa y la presión pública afectaron la investigación. Había desvíos de atención a transvestis. No se enfocaron en que pues, existía un tipo de violencia de las autoridades contra las personas trans, porque se creía que el sospechoso era trans.
Propuestas de mejora institucional, reforzar cadena de custodia, registro forense estandarizado, protocolos de identificación y evaluación de perfiles psicológicos sin prejuicios. Esto todavía está en desarrollo, igual en Ciudad de México como en toda la nación. Por eso vamos a una propuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a comentar los datos clave en esta parte, que viene siendo el arresto. Juana Barraza fue detenida el 25 de enero de 2006 en Ciudad de México, fue un año después de que se inició todos los asesinatos. Condena, en marzo-abril de 2008 fue declarada culpable por múltiples homicidios. La presión judicial fue de 16 homicidios por los que fue sentenciada. Duró 2 años para que fuera sentenciada. Pruebas señaladas por la fiscalía son vinculaciones por huellas de dactiloscopía, al menos en 10 escenas. Y confesiones parciales, modus operandi consiste en estrangular a mujeres ancianas. Esto no abarca lo que viene también que había un robo posterior. La controversia fue que las estimaciones sobre el total de víctimas varían. Algunas fuentes hablan de 40 a 48 víctimas atribuidas a las Mataviejitas. Además, hubo críticas a la investigación por sesgos y pistas falsas. ¿Cómo de conocer esto? No sabemos exactamente cuántas mató. Y ella tampoco confesionó sobre todos los homicidios. Entonces queda abierto el campo, el rango de que cuántas personas pudieran haber sido víctimas de ella. Esa es la bibliografía, por si quieren estudiar más sobre el caso. También hay un documental en Netflix que les recomiendo, que se llama La Dama del Silencio. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí voy a presentar un video rápido, es un minuto, para poder darles a conocer más del caso. El aspecto es del Heraldo. No, el Universal, perdón. Titulado por 16 asesinatos en serie de mujeres de la tercera edad en los años 90, así como por 12 robos. El 26 de junio del 2015, Cubo Noticias MX, a través de YouTube, dio a conocer cómo lucía Juana Barraza 7 años después de ser recluida, mientras que en 2019 la actriz Yolanda Andrade estrenó el programa Consecuencias, en el canal de paga Unicable, en donde entrevistó a Juana Barraza, siendo esta la última imagen exhibida de la Mataviejitas. Juana Barraza nació en 1957 en el municipio de Pasoyucan de Hidalgo, en donde tuvo una vida en familia complicada, pues recibió violencia de su madre. El patrón que tenía era buscar ancianas que vivieran solas. Su última víctima fue Ana María de los Reyes Amparo, de 89 años, cuyo homicidio llevó a las autoridades a atraparla. La Mataviejitas dividía su vida entre una carrera en la lucha libre profesional, donde era conocida con el sobrenombre de La Dama del Silencio, y una sombría labor como enfermera o trabajadora social hasta que fue detenida en 2006. El trauma ocasionado por la violación que sufrió durante su niñez parece haber sido un factor importante para la realización de sus crímenes. Aparentemente, Barraza asociaba a las ancianas con su madre, creyendo que ayudaba a la sociedad asesinándolas. Hace unos días, Barraza fue internada en el hospital de Joco por una caída en la cual tuvo una fractura. Su traslado no ameritó despliegue policial ni un operativo. Muy bien, y sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, compañeros.